Nos encontramos con la doctora Carla Obregón Avelar, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Durango y a la cual le damos la más cordial de las bienvenidas, preguntarle cómo se encuentra, presidenta, hoy día acá en Morelia. Pues muy contenta, muy agradecida con el doctor Marco Tinoco, felicitarlo y reconocerlo por este esfuerzo que hace, por el trabajo, por la academia, la investigación y el impulso y la coordinación de estos 2 libros, y a todo el equipo de la Comisión de Michoacán. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, presidenta. Y bueno, la escuchábamos en este simposio hablar de que actualmente muy pocos estados trabajan o se dedican a trabajar en un derecho a la cultura de la paz. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, pues compartirles de manera muy breve que gracias a la invitación del doctor Marco, colaboré con un artículo en el libro que se llama Retos y Perspectivas del Derecho de la Justicia Constitucional, el cual pues invito a todos a que lo adquieran, a que lo compren. La verdad es un producto de gran valor, no solo académico, sino para cualquier persona que esté interesada por conocer sus derechos humanos y por vivir mejor. En ese artículo yo desarrollé algunos puntos, iniciando el primero con el concepto de ser humano, el derecho y la neurociencia. Ahí yo hago un ejercicio científicamente o metodológico para tratar de conceptualizar al ser humano y sobre todo la importancia de que el derecho, de que quienes somos juristas o científicos de las ciencias jurídicas, hagamos ese esfuerzo de hacer estudios multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque yo encontré en la investigación que yo realicé, mi tesis de doctorado, y que bueno, de ahí he venido desarrollando diversos trabajos, es que si el derecho es un conjunto de normas cuyo objeto es regular la conducta humana, y la neurociencia se encarga del estudio de la evolución del cerebro y su relación con la conducta humana, pues desde luego debemos de estar muy relacionados y conocer esos descubrimientos científicos de la neurociencia para poder hacer grandes aportaciones. ¿Por qué? Porque creo que ahí podemos encontrar la respuesta a muchas de los cuestionamientos y de los retos de por qué el derecho no es suficiente, por qué puede estar ahí todo un conjunto normativo ideal donde nuestro sistema jurídico en la Constitución tenemos los derechos humanos, la reforma constitucional, pues porque nos explica la neurociencia cómo el ser humano lo que lo distingue de las otras especies animales es justamente su lóbulo frontal, la manera en que hace sus redes neuronales, sus conexiones, y eso ha permitido esta evolución, ¿no? Entonces el propio ser humano crea el derecho, el propio ser humano crea el Estado. El segundo capítulo o el segundo punto que abordo es que definitivamente la paz, reconocida por juristas de antaño, por filósofos, es un fin del Estado y del derecho. Entonces, por tanto, si es un fin fundamental del Estado y del derecho, es decir, el ser humano, desde Nicolás Maquiavelo, construye el concepto de Estado como esa organización jurídica para que vivamos mejor, y el derecho, pues sin duda, uno de sus fines es la paz, la justicia, la igualdad. Debe de estar pues en sus textos constitucionales, esa es la premisa, ¿no? Entonces, en ese sentido, en Durango ya logramos tener el derecho humano a la paz reconocido, está en el artículo 3, pero no solamente la paz negativa, es decir, la ausencia de guerra, no, sino la paz positiva, es decir, el conjunto de actitudes, instituciones, cohesión social, comunitaria, pero sobre la base de algo muy importante, la salud mental. Y regreso entonces a la neurociencia, ¿no? Entonces, cómo los neurocientíficos ya el día de hoy nos dicen, a ver, la violencia se identifica en la amígdala cerebral, un cerebro que tú puedes observar con un escáner de cerebro, te muestra si es tendiente a la violencia. Y digo, esto nos viene a dar una explicación de todo lo que se ha dicho, que la violencia y la delincuencia son multicausales, sí, claro. Y que además que si es hereditario, o que si se obtiene en el entorno, o que si la pobreza, o que si diferentes condiciones. Entonces nos explica científicamente los neurocientíficos cómo funciona el cerebro, y nos dice, bueno, es que el cerebro está compuesto de la herencia, pero también sin duda impacta mucho nuestro contexto social, ¿no? Y lo más maravilloso, ¿no?, que nos dicen los neurocientíficos, antes se decía el cerebro es rígido, es estático, una persona a cierta edad ya no puede, genera sus redes neuronales hasta tales años, todavía ahí hay muchas discusiones, pero luego una vez ya que la genera ya no puede cambiar. Entonces ahora la neurociencia nos abre la puerta y nos dice, no, esto no es real, existe la neuroplasticidad y la neurogénesis. ¿Qué significa esto? Que podemos generar en cualquier edad
una nueva red neuronal, aprender. Y bueno, aquí sin duda la educación es fundamental, por eso la gran tarea de los ombudsperson de promover y dar a conocer y educar en derechos humanos, formar en derechos humanos, porque la educación, el deporte, el arte y la cultura, desde luego nos generan otras redes neuronales. Y bueno, a mí me encanta decir que cuando compartimos un conocimiento, lo más maravilloso es que esa persona que lo adquiere ya no es la misma, es otra persona, ¿no? Entonces, de aquí parte ese concepto de derecho a la paz, está reconocido en Durango en la Constitución, luego también surge en Durango, justo también derivado de todos estos trabajos, la primera ley de salud mental en el estado, donde se habla que la salud mental es fundamental para la paz, y también una ley de fomento y cultura de la paz. Pues yo invito a que consulten todo este sistema normativo que se ha construido en Durango y está ahí, pero sigue lo mismo el reto. Bueno, Durango ya tiene todo eso, pero ¿qué nos dice la realidad social? Bueno, aquí es donde debemos de como juristas saber que requerimos de otras ciencias y del compromiso social de todos hacer este trabajo e iniciar con la paz y la salud mental con uno mismo, ¿no? Y lo que estoy tratando de difundir en el libro es generar un concepto metodológicamente armado donde el derecho humano a la paz es el derecho que tenemos todas las personas de vivir con paz interior, con salud mental, para poder estar justo en armonía con el medio ambiente, con nosotros mismos, con el entorno y con los demás, y de esa manera ejercer de manera responsable nuestros derechos. Doctora, nos acaba de compartir toda una tesis, te acabo de aprender más que en toda mi vida, te lo agradezco mucho. Y para cerrar esta charla, preguntarte entonces, ¿cuál debería de ser aquí la función del ombudsperson o que está al frente de una defensoría del pueblo para impulsar esa cultura de paz? Creo que vale mucho la pena destacar que hay muchos organismos defensores de derechos humanos en el Estado. No me he puesto a revisar cada uno de ellos, pero tenemos la facultad de iniciativa. Entonces, desde ahí podemos hacer esta reforma constitucional donde el texto constitucional tenga este derecho humano a la paz, que es un fin del Estado, un fin del derecho, y de ahí, bueno, desdoblar una serie de actividades. Yo les decía, también esto desde luego hay que materializarlo, y en Durango, la Comisión de Derechos Humanos, tenemos un programa donde seleccionamos colonias de alta incidencia delictiva, las de principal número de llamadas de violencia contra la mujer y contra las niñas y violencia intrafamiliar, 4 colonias, y entonces estamos trabajando ahí en territorio donde hacemos un ejercicio interesante con unas muñecas del tamaño real. Esto lo hacemos en conjunto con Red Viral, con la doctora Eunice Rendón, y bueno, se colocan las muñecas en donde las personas se sienten inseguras, pero lo más maravilloso es que formamos un observatorio con las mujeres de la colonia, donde ellas lo primero que aprenden es, tiene derecho a un nombre. Entonces tienes derecho a un nombre, ese es un derecho humano, tienes derecho a una identidad, tienes derecho al libre desarrollo de la personalidad, tienes derecho a vestirte como tú quieras, porque las muñecas están vestidas de diferente manera y también su tez es de diferentes colores, y a vivir en un ambiente libre de violencia. Entonces, de manera vivencial conocen los derechos humanos y luego observan lo que les sucede durante una semana a estas muñecas, ¿no? Y digo, pasaron cosas interesantísimas. Una la desaparecieron por completo, entonces esto es un secuestro. De plano. Otras le rayaron el cuello. Es triste o lamentable decir que los jóvenes desde los 11, 12, 13 años vimos, había cámaras, cómo la pusieron en medio de un bulevar para que la atropellaran, simulaban que la violaban. Entonces, todos estos factores, y entonces empezamos a trabajar en la comunidad y esos factores de riesgo convertirlos en factores de protección. Detectamos ahí en esa colonia que hay una pandilla que se llama Los Yepes, y entonces tenemos un año trabajando con ellos, pero desde la perspectiva de diferentes talleres de la salud mental, de esta transformación. También están transformando ya su entorno, pintando ese bulevar en un arcoíris, decimos, porque salió el arcoíris el primer día que arrancamos el programa, y bueno, tiene algo muy significativo para la comunidad, ¿no? Todos somos diferentes, pero unidos podemos construir algo maravilloso, y la construcción de la paz, y sobre todo de dejar muy claro eso, el reto empieza con uno mismo, ¿no? Entonces, desde ahí, los ombudsperson creo que podemos impulsar las reformas constitucionales del reconocimiento del derecho humano a la paz, y luego desarrollar estas dinámicas y sobre todo esta parte que realmente tenga un impacto en la sociedad. Por último, preguntarte, es que te escucho y quiero abundar más. ¿Recomendarías tú que esta construcción de cultura de paz se dé desde la formación inicial? Estamos hablando, no sé si maternal, preescolar, todo lo que nos decías, el deporte, la música, este desarrollo integral de las personas. Desde luego, el derecho a la paz es algo integral del ser humano, debe de ser desde
el primer momento, ¿el reto cuál sería? Pues hacer de la cultura de la paz nuestro cotidiano vivir, todo el día, digo, desde que nos despertamos, ¿no? ¿Cómo soy conmigo mismo? ¿Cómo me refiero a mí frente al espejo? ¿Cómo empiezo el entorno con mi familia cuando voy en el camión, cuando estoy en el trabajo? Entonces, ese es el reto, ¿no? Cambiar ese paradigma y realmente utilizarlo de la neurociencia, de cómo generar estas redes neuronales y saber que cualquier persona, incluso nosotros, podemos cambiar y irnos construyendo en esta cultura de la paz. Y es un ejercicio diario, ¿eh? O sea, el cerebro es como un músculo. Hay que estarlo entrenando desde 24 horas y creo que eso es lo que deben de aprender nuestros niños, es decir, conocer sus emociones. Esta película de Intensamente es maravillosa y creo que en las instituciones sería lo ideal que hubiera esta materia, ¿no? De cultura de la paz, pero desde el preescolar y enseñar dinámicas, una de mis propuestas, incluso la ley de salud mental en Durango la trabajamos y contiene, por ejemplo, la yoga, la meditación, como algo básico para el ser humano, porque como insisto, mi trabajo inicia con el concepto del ser humano. Entonces, comprender al ser humano cómo somos, y somos tan maravillosos, tan diferentes, que entonces en ese sentido grandes respuestas nos la da la neurociencia, y de ahí es que yo he estado construyendo algo muy nuevo que ya es mencionado, pero no hay mucho, que se llama neuroderecho. Vale, doctora, pues nos dejas con un gran aprendizaje, con una gran tarea, y no me resta más que agradecerte el tiempo y tus conocimientos compartidos en esta entrevista. No, muchísimas gracias de verdad por escucharnos, y sobre todo, bueno, a todas las personas que nos escuchen hoy, en el futuro, pues invitarlos, ¿no? A que lean este libro, que lo adquieran o que lo busquen. Aquí el presidente de la comisión, yo estoy segura que él tiene varios, los puede regalar, que vengan todas las personas de Michoacán, lo pidan, lo difundan, y que todos empecemos a difundir y a familiarizarnos con este concepto del derecho humano a la paz, y que hablemos más de paz que de violencia. Ese también es un reto. Y le agradezco muchísimo a usted el favor de su atención.